corazón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Buenas, buenas. Ahora sí, creo que estamos. Bueno, un nuevo Conexión Iglesias en esta noche. Bueno, queremos que sean todos muy bienvenidos. Estamos muy expectantes en lo que vamos a compartir, ¿sí?, en esta siguiente hora juntos. La idea de este espacio es justamente esto, ¿sí?, distendernos un poquito en familia, en casa, en los lugares donde estamos, sillón, living, cocina, cerca de un televisor, cerca de una pantalla, un teléfono celular, una notebook, una tablet, ¿no? Hoy tenemos miles de formas de conectarnos y la idea justamente es poder compartir un tiempo juntos a través de estos medios, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de estar en familia y nos sentimos cómodos y en familia esta noche, sabiendo que del otro lado también hay otras familias, otros matrimonios en esta noche que están escuchándonos, compartiendo, y sobre todo los invitados que tenemos esta noche, que también ya los vamos a introducir, pero
son un matrimonio hermoso que están de alguna forma relacionados con nuestra congregación. Estuvieron también con nosotros hace un par de años. Los tuvimos ahí cerquita, físicamente los pudimos abrazar en ese momento, los que estábamos. No, hoy la congregación ha cambiado mucho, hay mucha gente nueva, y bueno, es lindo tenerlos de nuevo cerca de alguna manera cerca nuestro, ¿no? Y bueno, esta vez tocó a través de estos medios digitales. Sí, y nosotros antes de presentarlos queremos animarte a que compartas el link del encuentro de hoy para que otras familias, otros matrimonios también se puedan conectar y puedan ser bendecidos por la charla que vamos a tener en esta noche. Y antes de pasar a ellos, les recordamos que mañana sábado a las 10 de la mañana tenemos nuestro espacio de creatividad y actividad en familia, que los invitamos a participar. A las 15 horas, el Club Amigos de Jesús para todos los peques de la congregación. A las 18 horas, reunión de adolescentes, y a las 20 horas, reunión de jóvenes. Así que no se olviden de esas actividades, y el domingo, por supuesto, a las 10 de la mañana nos encontramos en la reunión, y al finalizar tendremos un tiempo para compartir juntos en Zoom, así que los esperamos en esta nueva experiencia de compartir por ahí, ¿sí? Recuerden que a través del Facebook Iglesia Acércate a la Vida. Así que bueno, aprovechando esta horita que tenemos, no vamos a perder mucho más tiempo para introducirlos a ellos. Nos gustaría que sean ellos quienes un poco se presenten, ¿no? Nos cuenten un poquito de ustedes y de bueno, sus ministerios, su vida. Un poquito les damos este espacio como para que se introduzcan. Así que nada, Denise, David, todo suyo. Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto estar entre ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, Marcelo, Cari, por este espacio. Gracias por invitarnos. Seguro empiezo a hablar yo porque si no después no me van a dejar hablar. Perfecto, buena estrategia. Bueno, la verdad que nos encantó esta cuestión de conectados y estar distendidos. Creo que todos queremos eso, poder charlar de una forma genuina, de una forma familiar, de una forma que realmente trascienda este Zoom y que pueda dejar algo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Así que ni bien llegó esa invitación, era sí y amén, porque amamos, el Señor nos dio una hermosa asignación que es colaborar con matrimonios y familias, amamos hacerlo, y bueno, tenemos a Elías de 18 años y a Ana de 15, no sé, creo que hace 2 años fuimos para allá, así que están un poquito más altos, ya voy a quedar la más chica de la familia, pero bueno, ellos junto con nosotros están trabajando, creemos que el trabajo es en familia y en la medida de que ellos van creciendo también van tomando su lugar y van pudiendo colaborar también, así que bueno, hoy es para nosotros un gustazo estar con ustedes. Sí, un placer y sobre todo porque nos permiten entrar a su casa, ¿no? Cuando fuimos en persona solo estuvimos en la congre y nos saludamos, nos abrazamos, pero hoy esto loco de la tecnología nos permite llegar al living de cada uno. Así que bueno, realmente un placer, un privilegio. Siempre entendemos que es una gran responsabilidad poder acceder a colaborar con la edificación de Dios en su iglesia en la tierra. Así que lo hacemos con mucho temor, con mucho respeto, con mucha humildad. No estamos acá porque sepamos más o algo de eso, sino porque Dios tiene mucho sentido del humor. Pero realmente es un enorme placer poder ver algo que hablábamos en este tiempo, es que la tecnología nos ha permitido ver lo real que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Por ahí estamos muy acostumbrados a la iglesia local, lo cual es buenísimo y tenemos que siempre cuidarla y amarla y comprometernos con la iglesia local, pero creo que fuertemente en esta generación lo que Dios está haciendo es, y sobre todo en este tiempo, hacernos ver lo real que es la iglesia global. La iglesia de Cristo en la tierra es una casa espiritual global, compuesta por millones de hermanos nuestros de diferentes razas y colores, que todos experimentamos el amor, la justicia, la obra de la cruz, la obra de Cristo en nuestras vidas,
Y bueno, esta noche estar con ustedes viendo una partecita de nuestra familia y amarnos y edificarnos juntos, realmente es un enorme privilegio, un placer estar con ustedes compartiendo este tiempo. Sí, es así como decís. De hecho, sinceramente no me acuerdo cómo estabas cuando, bueno, no recuerdo bien si tenías esto. Bueno, yo tampoco lo tenía, de hecho esto es producto de esta cuarentena. Son 3 igual, ¿no? O sea, yo sé que en algún momento voy a tener el privilegio de tener lo que vos tenés, quizás, o no lo sé. Es sabiduría, no es de viejo, no son canas de viejo, es canas de sabiduría. Bien, claro, no, vale la aclaración, vale la aclaración. Bueno, lo bueno es que tenés algo, ¿no? Si tenés canas quiere decir que tenés algo, eso ya es una ventaja sobre muchos de los que no, bueno, Ya hace un estamos año haciendo el intento. tengo la barba, pero sí, en esta cuarentena se fue un poco más larga, me la dejé más larga, pero es para que me respeten un poco más. No, está bien, seguro, eso. Bueno, vamos a contar a la gente que en los comentarios puede dejar sus saludos, contarnos desde dónde nos están escuchando, ¿sí? También pueden hacer algún comentario, alguna pregunta. Saludamos a Silvia, que escribe buenas noches para todos. Lorena Pérez también nos dice buenas noches. Beto dice hola, ¿cómo están? Saludos. María Fuentes nos está escuchando también. Buenas noches, Iglesia, bendiciones a todos, nos dice. Marcela nos dice buenas noches y bendiciones para todos. Y nos escribe Violeta Martínez Harris, que seguramente la conocerán ustedes. Dice, Sí. hola, lindos invitados, nuestros sobrinos Denise y David Firman. Sí, Así que le mandamos un saludo también. Mira, gracias a la invitación que nos hicieron en aquel momento pude encontrarme con mi prima Ile, que hacía muchos años no nos veíamos físicamente, así que tenemos los mejores recuerdos. Fue completito ese encuentro con ustedes ahí en el sur de nuestro país. Qué genial. Bien. Me siento como en casa, así que voy a proceder a hacer algo que no estaría bien, pero veo que nuestra cámara está tratando de enfocar a cada rato, puede ser que esté sucia, así que permiso, Esto es lo bueno del evangelio. Lo que es la tecnología, ¿no? Ahí estamos un poquito más claros, ¿no? Es la cámara de un teléfono celular, entonces ahora creo que está un poquito mejor, capaz que no se mueve tanto, ya me molestaba que estuviera enfocando todo el tiempo. Esto es lo bueno de Bueno. la casa de la iglesia, ¿no? De la iglesia en las casas, ¿no? Está el show, las luces, todo perfecto. Claro. Tal cual. Esta es la iglesia Alicia Hernández nos dice hola chicos, bendiciones. Virginia Panelli, buenas noches a todos. Violeta Martínez Harris, cariños. A Iliana, David Olavi familia. Y también nos escribe David Andrés, que nos dice hola primos, los amamos. Qué lindo. Gracias. Así que reciban los saludos y animamos a que nos sigan escribiendo, ¿sí? Sí, está toda la familia por ahí, parece. Bien, bueno, Eso es bueno. lo primero que les queríamos preguntar es cómo se está viviendo el tiempo de cuarentena allá, en donde ustedes están viviendo. Bueno, ¿querés empezar vos? Bien, la verdad que han sido días buenos. Creo que como todos estamos con muchas ganas de volver. Tenemos algunas cuestiones que no se estaban dando, pero bueno, acá en Rosario ya el fin de semana pasado se permitió la visita familiar, así que pudimos ver a mis papás que viven acá. Pero en líneas generales fue un tiempo bueno, fue un tiempo productivo. A nivel personal, hablamos con David mucho de cómo pudimos como familia ajustar muchas cosas que fueron buenas, porque la convivencia duraba más tiempo, Sí. porque había más cosas que estar ajustando, y bueno, aunque a veces no nos gusta, tanto como padres como hijos, ¿no? Hay cosas que no son sencillas y que nos incomodan un poco, era tomar el coraje y pedirle al Señor que realmente esté en cada cosa, y vimos avance. Hubo mucho ruido, hoy vamos a hablar un poco de los ruidos que hay en las casas, los chispazos esos, pero fue bueno, y después vamos a explicarles por qué, Claro. porque creo que cuando entremos de lleno a lo que queríamos compartirles, pero como familia primeramente lo pudimos vivir. Así Claro, que hay ruidos que son buenos, que son parte de una construcción o parte de una edificación, que son normales en algún sentido, pero a veces cuando no hay sentido de edificación o no sabemos bien qué estamos haciendo, los ruidos suelen molestar o suelen hacer que uno se quiera escapar de
de la realidad, ¿no? Por eso en este tiempo, si habrán visto en las noticias, hay mucha demanda de divorcios y separaciones, gente denunciando violencia, porque realmente en esta cuarentena, más allá de las cuestiones técnicas que podamos ver de cómo estamos acá o cómo están en otras provincias, en líneas generales todo el país estamos todavía en una especie de freno de mano, de encierro, ¿no? Sí. Pero sí es muy claro que la cuarentena ha evidenciado cosas, ha evidenciado el nivel de madurez de la familia, el nivel de entendimiento de la familia y sobre todo viene a evidenciar qué construimos hasta este momento. Porque si nosotros venimos hace tiempo construyendo relaciones sólidas, sanas, compartir las rutinas como comer juntos, tomar la leche juntos, claramente hoy esto no nos sorprende, lo disfrutamos, es muy bueno estar en familia, es muy bueno estar juntos, pero para el que no lo ha estado construyendo, y aquí no hago ni diferencia entre cristianos y no cristianos, o sea, Sí. podemos ser cristianos pero tener en nuestra casa un caos, y en este momento, lamentablemente, la cuarentena puso en evidencia la realidad, la verdadera realidad, que siempre es la casa, ¿no? Yo puedo simular muchas cosas afuera, o puedo simular muy fácilmente en 2 horas de reunión, puedo simular adorar, levantando las manos, cerrando los ojos, puedo hacerme el simpático, saludar a todos, pero en la casa es donde mi esposa, mis hijos ven la verdadera realidad, las reacciones, quién soy, qué tan simpático realmente soy, etc. Así que creo que es una buena oportunidad lo que nos está sucediendo como para avanzar. Para muchos fue de avance y para muchos va a ser de avance a partir de ahora, si es que tenemos la suficiente humildad y sencillez como para dejar que Dios nos ayude en esto, ¿no? Exacto. Justamente leíamos en estos días que, bueno, en las noticias se está hablando mucho de los matrimonios, las parejas, muchos que quedaron separados, que la cuarentena los agarró a uno de un lado, otro del otro, y han tenido que manejar la distancia. Y Claro. también todo esto que habla acerca de las separaciones que se están viviendo, incluso hay términos nuevos, ahora no recuerdo cuál es la palabra, pero se están usando términos nuevos para las separaciones que se están dando online, incluso los divorcios por Zoom, y justamente muchas de las familias están viviendo crisis por encontrarse de repente tantas horas juntos y con una rutina totalmente modificada. Y otros, en comparación, están disfrutando de este tiempo porque quizás no estaba esa oportunidad de pasar tantas horas juntos y ha sido beneficioso, ¿no? ¿Cómo ustedes ven en general los matrimonios con los que comparten, con los que han estado? Y tenemos de todo un poco, como bien lo estabas diciendo vos, creo que las variables son en la medida de qué diferentes somos uno del otro, ¿no? Hay tantos seres humanos, somos todos tan diferentes, y hemos encontrado, sí, personas que se sienten agobiadas, encerradas, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Eso siempre hablábamos con David, evidencia de dónde estoy parado, ¿no? De qué estoy creyendo, dónde está puesta mi mirada, qué cosas son importantes o no. Pero hay familias también, y cuando digo familias me gusta pensar en que un matrimonio ya es una familia. Hay muchos matrimonios que todavía no tienen hijos y muchos matrimonios que no han tenido hijos y creemos que eso es una familia, ¿no? Entonces por ahí aclarar eso para que cada uno pueda posicionarse cuando estamos hablando de familia, ¿no? Que sí están aprovechando y saliendo más fortalecidos. Pero creo que, y esto hemos hablado un montón con David, creo que tiene que ver con el sentido de propósito. Las personas que creemos en Dios somos privilegiadas en vivir todo con propósito. Claro. Porque si no, sufrir por sufrir, ¿quién quiere sufrir por sufrir? Pero cuando uno entiende que las cuestiones de hostilidad y las cuestiones adversas, por así decirlo, vienen con un sentido de propósito, vienen a formar algo en nosotros, ahí cambia todo. Entonces uno puede amanecer cada día de una forma diferente, ¿no? Claro, quizás cuando hablamos de estas cosas suelen sonar algunas de las que vamos a decir en esta hora como desesperanzadoras o críticas o como una exhortación,
y en realidad no es esa la intención en esta noche, y obviamente ahí tiene que ser una luz roja. Sabemos que los que están en Cristo, para los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, está muy lejos de nosotros cuando hablamos de algunas cosas el espíritu de condenación, porque no estamos en condenación. Ahora, si nos sentimos condenados, probablemente haya que revisar la gestión de vida que estamos teniendo. Puede ser una gestión desde el alma, en el sentido de las emociones, la mente, voluntad y las emociones, y no desde el espíritu. Que eso es lo que quizá vimos mucho, lamentablemente, en este tiempo, y nos entristeció un poco, como a muchos hermanos nuestros, amigos con los que trabajamos juntos. Estamos colaborando con una red muy grande que tiene más de 2000 congregaciones afiliadas en todo el mundo. Entonces tenemos como una visión bastante global, y lo que más quizá hemos visto, y lamentablemente en muchas familias cristianas, es que la pandemia mayor es el temor. Todo el mundo, de hecho, está esclava del temor, encerrada en su casa. No voy a hablar de lo conspirativo y las teorías, no, lo apocalíptico, pero claramente vemos que si tuviéramos las estadísticas, el temor es mucho más grande que en realidad los contagios por el coronavirus, sin minimizar el problema de esta pandemia, que se entienda bien. Pero sí hemos visto que muchas familias cristianas, muchos matrimonios cristianos, lamentablemente no nos hemos manifestado diferentes. Y eso evidencia que quizá nos está pasando lo que le pasó al pueblo de Israel. Así rapidito nomás lo recuerdo, si ustedes leen en Éxodo, Dios llamó a todo el pueblo para que fuera su sacerdocio, su sacerdote, un pueblo de sacerdotes, y el pueblo elige no serlo, y el pueblo le dice a Moisés, no, anda vos al monte, porque estaba tronando, había relámpagos, tuvieron miedo, y le dicen, anda vos a hablar, porque mirá si vamos nosotros y Dios nos mata. Entonces ellos son los que eligen que haya un intermediario, y después en el tiempo Dios como que le tuercen el brazo a Dios, entre comillas, porque en realidad Dios tiene siempre un solo plan, y de hecho hoy ese plan se cumple en la obra de la cruz. El plan es que todos íbamos a ser sacerdotes, y hoy todos somos sacerdocio real. Pero en ese momento el pueblo de Israel, que tenía que ser un pueblo de sacerdotes, modelando la vida de Dios a las otras naciones, siendo un puente para las otras naciones entre Dios y ellos, no lo pudo hacer porque elige un intermediario. Bueno, hoy lo que sucedió con esto de tener que encerrarnos, y con la costumbre que tenemos a pensar de la iglesia como 4 paredes o un lugar, lo que ha sucedido es que los matrimonios, las familias, de repente se encontraron como Egipto, como el pueblo de Israel, como que el ser sacerdocio real es solo un concepto y no una realidad de vida. Entonces llegamos a la casa, nos quedamos encerrados y no sabíamos qué hacer. No tenemos más el culto, no está el pastor que me ore al final de la reunión, no sé cómo hacer y tengo que hacer un culto familiar, entonces trato de traer las 2 horas de reunión a la casa y como puedo invento un culto en mi casa y después sigo con mi vida. Y esa nunca fue la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros vivamos una vida, la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu de las 24 horas de todos los días, y entonces esta situación de encierro no nos sorprendería, no nos toma por sorpresa, porque nosotros ya vivimos una vida espiritual cotidiana en la que estamos en comunión con Dios permanentemente. Y que se entienda bien, por favor, no estoy diciendo que no necesitemos a los pastores y los líderes, que no necesitemos a la iglesia local, lejos de eso, porque estoy convencido que todo el plan de Dios se da a conocer a través de la iglesia en la tierra, y la iglesia somos nosotros, las personas que portamos, que vivimos a Cristo, pero esa vida empieza dentro de una casa. Entonces estamos ante una gran oportunidad en el que hay muchas familias, muchos matrimonios, que nos dimos cuenta en esta situación que vivíamos una vida más religiosa o de conceptos. Hoy la vida con Dios se transforma realmente en una vida, en esa vida que fluye de nuestro interior como ríos de agua viva, decía Jesús, ¿no? Y es una vida real, una vida que tiene sentido. Esto de decir, por ejemplo, Colosenses 3, ustedes ya han muerto, su vida está escondida con Cristo en Dios. Es un lindo concepto, pero hoy realmente lo veo, porque el Espíritu Santo nos abrió los ojos, estamos en casa y vemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que nuestra realidad es espiritual, es eterna, es absoluta, estamos en victoria y no existe ninguna pandemia, ningún gobierno, no hay nada en la tierra que nos pueda mover una realidad interna que Dios ya puso en nosotros por la obra de la cruz. Ahora, ahí está la cuestión. Si como matrimonios o como familia solo vivimos conceptos, hoy todo se nos cae a pedazos. Más de uno de nosotros hemos dicho en más de una ocasión, mi vida está sobre la roca, mi matrimonio está sobre la roca, mi familia está sobre la roca.
¿no? Mi fundamento es Cristo. Pero vino la tormenta, porque esa es la cuestión de las dos casas. A las dos les pega la tormenta. De afuera no hay diferencia, están pintaditas, tienen un lindo pastito cortadito, pero cuando viene la tormenta se evidencia si el fundamento es real o era solo concepto. Y hoy muchos matrimonios y familias están sólidas, han avanzado, han experimentado mayor luz, han experimentado un crecimiento como familia, con sus hijos en una mesa, hablando, compartiendo, creciendo, orando, y otros se le empieza a caer todo a pedazos. Lo bueno de Dios es que Dios siempre nos da la oportunidad de ver, y un poco nos reíamos y decíamos, ¿no?, que esto se transformó como una especie de prueba. La pandemia vino a ser una prueba, y en la prueba uno no aprende, uno o aprueba o no aprueba, uno va a rendir un examen y no aprende nada, muestra lo que sabe. En esta situación, lo bueno del amor de Dios y la gracia es que se transformó ya casi en 90 días, o sea que se transformó en una mesa de examen bastante larga, en la que nos da la oportunidad de ver, uy, esto no aprobé, vuelvo a estudiar, a revisar, Señor, ayúdame en esto, y me siento y apruebo. Entonces tuvimos la oportunidad de ver evidencias de cosas que no estaban aprobadas, qué sé yo, el carácter, la falta de paciencia, etc. Y Y nos siguen gestionar... dando tiempo. Y nos siguen dando tiempo, así que no hay excusa de decir, no es que tenés una hora para rendir, ¿no? Y ya, hasta ahí llegaste. Están todos a repasar. Exacto. Pero eso es bueno, porque en realidad la pandemia en sí no tiene nada que enseñarnos. Es una oportunidad de aprender, pero el que nos enseña es el Espíritu Santo que está en nosotros. Así es. Eso es muy importante diferenciarlo. No hay nada en el plano natural que me pueda enseñar, y estamos hablando de personas que nacimos de nuevo, que vivimos en Cristo. En Cristo el que nos enseña es el Espíritu Santo. Las experiencias no nos enseñan nada, son oportunidades para evidenciar qué madurez tenemos o qué aprendimos o no, y en todo caso en esa experiencia el Espíritu Santo nos va a enseñar. Claro. Pero es una buena oportunidad, esa es la esperanza que queremos dejarle en esta noche. Es un buen tiempo para decir, mira, nos damos cuenta que nuestro matrimonio no está tan sólido como parecía. Sentémonos, hablemoslo, hablamos la comunicación. A mí siempre me encanta ver en la vida de Jesús. Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos y ellos no se dan cuenta que era él. Y en Lucas capítulo 24 dice que él partió el pan, y cuando partió el pan ellos lo vieron y se dieron cuenta que era él. Y sabemos, no voy a hablar mucho de teología, pero sabemos que él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida, el pan es Cristo. O sea que el partimiento del pan es partir a Cristo. Si yo me dedico en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, a partir el pan, aprender de Cristo, aprender de Dios, de la vida en el Espíritu, esa actitud va a hacer que los ojos se sigan abriendo y veamos la verdadera realidad, que la verdadera realidad es la que Dios dice de nosotros y no lo que la situación dice. Nosotros ya fuimos trasladados de tinieblas a luz, de muertos a vivos, de huérfanos a hijos, o sea, el traslado es tremendo, es absoluto, es otra realidad, es otra vida, y esa es la vida. Yo lo llamo la tecnología de la cruz. Es una tecnología que funciona, es una tecnología que opera en nuestro interior, que ya la tenemos, que es absoluta. Nosotros tenemos la mente de Cristo, ya somos más que vencedores, ya hemos sido justificados, ya no estamos más en condenación, somos uno con Cristo, estamos completos en Él. Eso es una realidad eterna y absoluta que ya está en nuestro espíritu. Pero esta cuarentena ha evidenciado que quizás no la vivimos del todo. Y bueno, es una gran oportunidad. En uno de sus videos, ustedes hablaban de esto y decían que no se trata de ser perfectos, porque no lo somos, ¿no? Y también dejar esto en claro, porque a veces los matrimonios se sienten como desbordados de todo lo que hay que cambiar, y no, es un proceso también en el que, como ustedes dicen, de poder sentarse y hacer una autoevaluación, poder reflexionar acerca de lo que estamos aprendiendo en este tiempo, y no pretender ser perfectos, pero sí ir hacia el conocimiento de Cristo cada vez más, de formar a nuestros hijos, o si no lo tenemos entre nosotros, poder llegar a una madurez de ir reconociendo nuestros errores, ¿no? Creo que esto lo hablaba, no sé si en una conversación que tuviste, David, con tu hijo, me parece que la escuché en YouTube, pero bueno, en esto de ir avanzando hacia mejorar, ¿no? La comunicación, mejorar nuestro carácter, nuestras respuestas, bueno, nuestras reacciones. Exacto. Sí, creo que está bueno lo que decís, Cari, ¿en qué sentido?
dejar a todos los que nos están escuchando y también todos los que nos están escuchando poder transmitir esto, que hay cosas que nos tomarán toda la vida, porque Estamos en una construcción, Dios está construyendo nuestra vida. Exactamente, y Él no está apurado, pero sí Él quiere formarse en nosotros para que lo que se vea de nosotros sea más Él que nosotros. Pero nos tomará toda la vida. Dice la palabra que hasta todos lleguemos hasta la medida del varón perfecto, y eso no va a ser de un día para el otro. Pero eso procuramos, eso Bueno, sí. Ahí se conecta esto que está diciendo Denise, me tomo un paréntesis. Ella decía antes que la gran diferencia en los matrimonios o en las familias está en la cuestión del propósito. Quizás en este momento se ha evidenciado mucho cuánta gente dentro de hermanos nuestros no entiende realmente el propósito, no conoce el propósito eterno de Dios. Y Se lo está preguntando aún. Claro, y al no saber qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios está haciendo, surgieron estas preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? O sea, a mí me entristece ver que nosotros como cristianos tengamos la misma confusión, las mismas preguntas y el mismo temor que una persona que no nació de nuevo. Algo no está bien. Entonces, lo que necesitamos saber, y solo voy a mencionar 2 textos, y ustedes pueden estudiarlos después, pero hay 2 textos que dejan muy claro en las Escrituras cuál es el propósito de Dios. El primero lo encontramos en Génesis, que siempre lo suelo decir en las conferencias: si yo entiendo la primera hoja de la Biblia, la primera 2 o 3 hojas de la Biblia, entiendo todo el plan de Dios. Ahora, cuando no entiendo las 2 primeras hojas de la Biblia, por más que la lea 500 veces, después no entiendo nada de qué se trata. Y en algún sentido es muy sencillo. Dios dice: voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza. Como mi foto en la tierra, como la licencia de conducir, ¿no? Que cuando veo la foto, no soy yo, pero me representa. Si el policía ve la licencia y me ve a mí, soy la misma persona. Eso es ser imagen de Dios, que cuando la creación nos vea, lo viera a Él. Es una cuestión de Estado, una cuestión de gobierno, es gubernamental lo que Dios hace en Génesis 1. Crea el matrimonio para gobernar sobre la tierra como su foto sobre la tierra. O sea, claramente vemos ahí una matemática básica, que el plan de Dios, esto es eterno porque lo piensa Él en la eternidad antes que el ser humano exista en la tierra. Y Él dice: van a ser mis gobernantes, van a tener mi imagen. O sea, lo que Dios está buscando es darse a conocer a través de nosotros. Ese es un plan. Es eterno, nunca cambia porque Dios no cambia. En el tiempo pasa la historia, se ve cientos de matrimonios y familias llevando adelante el plan de Dios. Y en el cumplimiento del tiempo, cuando el Cristo eterno se encarna en la tierra, Juan 1 habla de esto: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, y pudimos tocar a Dios, ver a la gloria de Dios en el Cristo encarnado en un ser humano en la tierra. Y en la cruz, Él dice: consumado es. Él cumplió la obra, y esto lo explica bien Efesios 1, el apóstol Pablo, y dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. El plan de todo, el propósito eterno, y usa esta palabra, el propósito eterno, reunir todas las cosas en Cristo. Y a eso llamo yo la tecnología de la cruz. Pablo dice: Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, si Dios reunió todo en Cristo, y ahora Cristo está en mí, yo soy parte de nuevo de ese plan de Génesis 1. ¿Ven el cuadro completo de la historia? O sea, ahora Dios, ¿qué hace? Darse a conocer de nuevo a través de nosotros, porque Cristo está en nosotros. Y ese sentido de propósito que decía Denise recién es entender esto: el plan eterno de Dios no cambió. La pandemia no frena el plan de Dios. La pandemia no encerró a la iglesia. La iglesia no cerraron los locales, pero la iglesia sigue viva. La iglesia son las personas. Pablo estaba preso y decía: la palabra no está presa, porque la palabra es Cristo. La palabra, podemos tener un libro que fue impreso, pero la palabra está viva, es Cristo. Cuando una familia entiende eso y su centro de vida es el propósito eterno, es colaborar para que Dios se dé a conocer en la tierra, eso es sublime porque supera cualquier realidad natural. Da lo mismo si me va bien, no me va bien, y no estoy hablando en contra de que nos vaya bien, por favor. Todos queremos que nos vaya bien y prosperar y todo lo demás. Pero la prosperidad en el sentido de Dios es mucho más elevada que si me compro un auto nuevo o no. Pablo estaba preso en una cárcel en Roma y él decía, esperando que le decapiten en unos días, y él escribió sus cartas apostólicas. Cuando lo meten preso en Filipo, en las primeras cárceles, él le decía a los hermanos: quédense tranquilos que todo esto va a colaborar para el avance del Evangelio. Y estoy acá por causa de Cristo. O sea, él tenía un sentido de propósito que hacía que las realidades naturales no lo gobernaran. ¿Lo afectan? Sí. Le dolían los latigazos, le dolían el maltrato,
pero no lo gobernaba esa causa. Y esa es la realidad de las familias que viven entendiendo el propósito eterno. Estamos en una realidad superior a la natural y podemos vivir en paz y vivir la realidad de Dios en nuestra casa. No vemos la hora que se abra para volver a abrazar a nuestros hermanos. Nosotros pastoreamos una congregación, viajamos mucho a muchas congregaciones, y obviamente que extrañamos el abrazo, el compartir una cena, una comida, pero la iglesia no se cerró. Y eso es lo glorioso de vivir el Evangelio en la casa. Cristo está siendo formado en nuestra casa, nuestros hijos están viendo a Cristo en nosotros, vamos al supermercado, vamos al trabajo, donde sea que estamos, somos la iglesia de Dios en la tierra. Sigue todo adelante. Eso es sublime. De hecho, bueno, en el off me comentabas vos, ¿no? Que un poco habían viajado en estos días, en este tiempo de aislamiento, más que lo que, ¿no? Visitando todo el país, básicamente, casi, ¿no? Me imagino. Un poquito, claro, lo global. Sí, totalmente. Digamos Mucho que a lo que voy es que la iglesia sigue, ¿no? Es decir, no para nada, y al contrario, en muchos casos el ritmo es distinto, ¿no? Es aún más acelerado. Quizás lo que tardabas vos en recorrer en avión 3, 4 provincias, hoy lo puedes hacer en una tarde, ¿no? Distintas conferencias de 1 hora cada una, ¿no? y ya estás afectando y quizás, ¿por qué no? Nutriéndote, ¿no? Mutuamente como cuerpo, ¿no? En tu caso y en el de muchos, ¿no? Hoy damos clic o un toque en una pantalla y tenemos opciones, ¿sí? de un montón de congregaciones, de iglesias, de vivos, ¿no? de prédicas, de pastores. Es decir, la iglesia no es que paró, para nada. De hecho, creo que está potenciada de cierta forma, ¿no? Abrió un montón de otras puertas y un poco está en eso, ¿no? En cómo encaramos este tiempo dentro de este propósito del que ustedes mencionan, ¿no? Qué importante es esto. De hecho, nosotros habíamos anotado un par de preguntas acá, pero no sé si hay más gente conectada, y porque sé que hay preguntas. Te interrumpo un segundo, perdóname. Sí. A veces creemos que ver lo macro, ver lo global, nos hace perder de ver la realidad del evangelio doméstico. En realidad el evangelio es doméstico, empezó en la casa, empezó en una casa en el huerto de Edén, y si vamos a la iglesia primitiva hace 2000 años, empezó en las casas. Y se reunían en las casas y compartían el pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones. El evangelio es doméstico, pero la construcción de Dios es global. Y eso necesitamos entender, que nosotros somos parte de una gran edificación de Dios, que es su iglesia, la casa de Dios compuesta por piedras vivas. Y siempre lo digo, no tenemos que olvidar que esas piedras vivas que están, con las que está siendo edificada la casa de Dios, la iglesia en la tierra, viven en nuestra casa, o sea, duermen en casa, comen en casa, comparten la comida en una mesa. Necesitamos, o sea, ver lo macro, ver lo global, pero no olvidarnos de lo local, de lo importante que es no solo la iglesia local, sino nuestra responsabilidad en nuestra casa para la formación de esas piedras vivas que Dios va a usar en la edificación de esta hermosa casa global que es la iglesia, ¿no? Vale la aclaración, sí, la verdad que sí. Sí, bueno, vamos a leer algunos mensajitos que nos han llegado. Silvina Rodríguez nos dice: hola a todos, estamos con Ale mirando. Claudia Alejandra nos dice desde Zapala, familia Jara, saludos al pastor Firman y Denise. Nos escribe también Claudia Cañupán: hola, un lindo momento que esperamos con mucho gusto, bendiciones. Eduardo Crema nos dice: hola hermanos y matrimonios Firman, saludos de Laura y Edu. María Fuentes dice: Marcelo y Karina, qué lindo verlos, bendiciones. Eduardo vuelve a escribir, nos dice: grande los santafesinos. Uno que es por allá, de esos pagos. Sí. Y Alejandro Veroz que nos escribe y dice: Chelo, qué bigotito. Sí, ya tocamos el tema al principio. Vamos a dejarlo para que después lo repasen ahí en el Face, que lo repasen después en el Face. Sí, nos escribe también María Rosa Canto, dice: qué buen espacio, abrazos chicos y muchas bendiciones. Y Elena Padua dice: buenas noches, bendiciones hermanos. ¿Sí? Gracias a todos los que están ahí escribiendo, sigan dejando sus preguntas, sus comentarios, sus saluditos, ¿sí? Y bueno, todo esto que estamos charlando, gran parte de ello está también en los libros, ¿no es así, David?
en este último, Familias que discipulan a generaciones. Así es. Ese es un libro, fue algo muy loco, porque en este tiempo, cuando empezamos a ver todas estas cosas, siempre amamos lo que Dios está haciendo, amamos a la familia, y por eso dedicamos nuestra vida a hacer esto. Y como decías, el año pasado viajamos un poco, estuvimos por México, Panamá, Colombia, y este año en 3 meses estuvimos 2 veces en España, 2 veces en México, 3 o 4 veces en Panamá, Colombia, Ecuador. Igual no es lo mismo, Brasil, No es lo mismo. Brasil 2 veces, Paraguay, o sea, y de repente decimos, Señor, qué loco esto, ¿no? En un ratito, como decías, sin moverte de tu casa, estuvimos por todos lados. Pero lo único que nos mueve realmente eso, y tenemos que siempre recordar la lucha. Pablo decía en Colosenses 1 que su lucha y su trabajo es presentar a todos perfectos en Cristo. Y eso nos mueve. Y terminé justo en la mitad de la cuarentena este libro, Familias que discipulan a sus generaciones, y es un trabajo que hemos estado trabajando con muchos hermanos nuestros, y el Señor nos desafió a ponerlo gratis. Así que si buscan en nuestras redes, está la placa, está el correo electrónico donde pueden escribir, y mandé más de 1000 libros en PDF a todo el mundo, y el desafío es que podamos todos colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo. Recién Denise mencionaba Efesios 4, el plan de Dios, todo el plan de Dios es que todos lleguemos a ser como Cristo, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, dejar de ser niños fluctuantes, corriendo atrás de toda filosofía, porque el plan de Dios es que, como dije recién, Él se pueda dar a conocer a través de nosotros. Miren, siempre tenemos que recordar esto, en Antioquía les vieron a los cristianos tan parecido a Cristo que los llamaron cristianos por primera vez, dice el libro de los Hechos. Lo triste es que hoy la gente ve a los cristianos y no quiere saber nada con Cristo. O sea, no se trata de ser cristiano como concepto, como ir a 2 horas de reunión o tener un pescadito en el auto. Ser cristiano es vivir su vida. De hecho, es lo que Dios nos ofrece, morir a nuestra vida y vivir su vida. Y eso es a lo que estamos llamados, colaborar en nuestra casa con que Cristo sea edificado en nuestros hijos y que todos los que nos rodean puedan ver a Cristo, no vernos a nosotros. Cuanto más morimos nosotros, pasa que este no es un mensaje que vende mucho, nadie quiere morir, pero morir es negarse a uno mismo, es cuando yo no puedo manejar mi carácter. Nosotros lo usamos mucho para ser un poco más práctico en esta pandemia con nuestros hijos, porque tengo 2 opciones, o gestiono desde el alma y le digo a mis hijos, si reaccionás mal te quito el celular. Y eso es una gestión almática. Yo puedo domesticar el alma, ¿no? y tratar de controlarla. O puedo decirle a mi hijo, a ver, vamos a hacer una prueba en esta pandemia, ¿quién se niega más? ¿Quién va a la cruz? Entonces, porque viene la justicia propia, ¿no? No, yo ya lavé los platos ayer, ahora me toca a mí. Mi hermana me quiere currar, ¿viste? Bien argentino, por si alguno está de afuera, currar ¿qué sería? Embromar. Engañar. Yo la veo y me querés hacer lavar de nuevo, y me sale la justicia propia, y ya se arma una discusión. Pero miren, nosotros los animamos a nuestros hijos a dejar su justicia propia. Acá les tiramos un tip bien práctico. Sí, negate a tu justicia propia, negate a vos mismo, y eso es cruz, esa es una expresión de cruz. Y ahí crece Cristo en nosotros. Ahí ponemos en evidencia a quién priorizamos, si nos priorizamos a nosotros mismos o priorizamos al otro. Estos son ejercicios, yo le digo a mis hijos, es un sabio ejercicio espiritual. Claro. Porque también podemos entender que por disciplina, las personas que no conocen a Dios pueden, qué sé yo, dejar de fumar, pueden tener familias, hijos buenos, tener prosperidad económica, pero no estamos hablando de eso, porque esas cosas se pueden hacer sin Dios. De hecho, lo vemos, ¿sí? Seríamos muy orgullosos pensar que solamente la gente con Dios vive en armonía, en estabilidad y demás. Nosotros tenemos otra herramienta que es espiritual, y nuestra gestión es desde el espíritu, entender que cuando yo muero a lo que quiero y priorizo al otro, estoy manifestando ese propósito del que estaba hablando David. Creo que esa introducción que David hizo es importante, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué nos levantamos claro, cada mañana? ¿Y para qué yo voy a priorizar al otro? Porque quiero mostrar a Dios, porque es mi deseo que su propósito, que es el que la gente me vea y lo vea, se lleve adelante. Pero si no entiendo que es para eso, ¿para qué lo voy a hacer? Eso ¿Y qué tiempo de oportunidad es ¿no? Para hacer ese tipo de cosas?
¿no? Con tanta necesidad a nuestro alrededor muchas veces. Creo que en este tiempo más que nunca hemos tenido, ¿no? como iglesia la oportunidad de ayudar, ¿no? Y de estar. Y un poco esto, ¿no? Dejarnos a nosotros en un segundo plano para pensar en el otro, para pensar en el dar, y no en el yo, y cuándo voy a llegar a mis proyectos y a mis objetivos, ¿no? Y un poco este tiempo creo que a la vez trata de eso, ¿no? De movernos y darnos las oportunidades. Después es una prueba, como decimos. Podemos nosotros pasarla o no, eso, bueno, lo dirá el Señor después de todo este tiempo, ¿no? Si aprobamos o desaprobamos este tiempo de prueba. Pero que las oportunidades están, ¿no? Y ahí donde tenemos que abrir bien los ojos y bueno, en principio acompañarnos, ¿no? Como cuerpo, como familias en la congregación local y obviamente, ¿por qué no más allá, ¿no? En la comunidad, en la ciudad donde estamos, estas Así es. oportunidades del dar y del acompañar, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de crisis. Vamos a leer, bueno, algunos mensajitos más que nos llegaron. Federico Roa dice, por acá también estamos mirándolos atentos, bendiciones para todos. Carlos Zúñiga dice, hermosa administración, nos bendicen, abrazos chicos, Carlos y Claudia. Mónica Pacheco nos dice, hola, bendiciones, ¿sí? Gracias a todos los que están ahí. Y bueno, para ir terminando, queremos que nos cuenten un poquito acerca de esto de que nos decían al principio de los ruidos, ¿no? Que en este tiempo algunas casas sonan más fuertes, en otras no tanto, pero que con la esperanza que dijeron que, bueno, hay algunos que son buenos. Tal cual, tal Claro. cual. Es que tienen sentido si hay una edificación. Ujú. Por eso una de las preguntas que nos hicimos y que compartimos en algunos videos en nuestro canal de YouTube este tiempo es, ¿qué estamos edificando en este tiempo? ¿No? Y el tema es, Dios está edificando, Dios está construyendo. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que Dios está edificando una casa espiritual compuesta por piedras vivas. Así que Dios está en construcción, Dios está edificando algo. Y esas piedras vivas somos nosotros. Después Pablo también le dice a los filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. O sea, Dios sigue construyendo, edificando en lo personal y edificando en lo global. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos hacer una aplicación muy práctica. Si ustedes se acuerdan, aquí se está hablando de una edificación espiritual, pero aquí Pedro está tomando la analogía de la edificación real de lo que fue la construcción del templo por Salomón. Eso está en el primer libro de los Reyes, y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, Dios le había dado una instrucción muy específica y les dijo, en el lugar de edificación no va a haber ruido, van a traer las piedras ya acabadas. O sea, debía haber una cantera, un lugar donde se labraban las piedras, donde ahí sí hay ruido, porque para preparar y formar las piedras según el plano del lugar donde va a ir, había que golpear, cortar, hacer humo, hacer ruido, hacer chispas, ¿no? Pero en el lugar de la edificación Dios esperaba que no hubiera ruido. Entonces ellos tenían la cantera, subían las piedras ya acabadas, dice el texto, en un carruaje y las traían al lugar de edificación. Si nosotros usamos esa analogía para entender hoy la edificación del templo espiritual de Dios, entendemos que en el templo, que es la iglesia, lo que es la vida de iglesia, Dios no espera ruido, pero sí tiene que haber una cantera donde se forman las piedras vivas. Que las canteras en el nuevo pacto, después de la cruz que estamos viviendo ahora, es la casa. Nuestra casa es la cantera, la pedrera, como le dicen los brasileros, el lugar donde se forman esas piedras vivas. Y ahí hay ruidos. Y ahí sí hay ruidos. Entonces, si no, Martillazo. claro, pero por favor, no quiero que piensen que le estoy autorizando a pegar a las cosas ni nada de eso. ¿No? Cortocircuitos también, hoy que estamos en la época, en la era de la tecnología. Electrónico. A ver, seamos sinceros, cuando nosotros lo que tenemos hijos un poco más adolescentes, más grandes, Que ya no te piden permiso, te avisan claro, que van a hacer tal cosa. ¿a cuántos de nuestros hijos les gusta el no? Ni al más chiquito ni al más grande. Solo que el más chiquito obedece, uno medio que lo obliga y obedece. Pero de la adolescencia en adelante se ponen Se retobados, complica. usan su voluntad propia, empiezan a enfrentar, empiezan a poner los argumentos. Yo ya no puedo obligarlo, pero sí puedo tener una conciencia de edificación y decirle, miren, a mí me impacta mucho, ahora vuelvo a esto, pero me impacta mucho la vida de Jesús en su casa. Si ustedes se acuerdan, Jesús a los 12 años, él ya sabía que Dios era su padre,
esto nos tiene que confrontar mucho, por los que tenemos hijos, si nuestros hijos ya a los 12, 13, 15 saben que Dios es su papá, ¿no? Pero él dice, Dios es mi padre, y estoy en los negocios de mi padre, le dice a la madre. Sin embargo, el padre no dice nada. Y sabemos que Jesús a los 12 no tenía la madurez para llevar adelante la consumación del propósito eterno. Entonces se tiene que aguantar Jesús 18 años de proceso, de los 12 hasta los 30 años. 18 años de silencio, no sabemos nada, solo sabemos que hubo rutinas y silencio. Todos los días trabajando en la carpintería, todos los días estudiando la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, todos los fines de semana ir a la sinagoga, y Jesús se aguantó ese proceso, y Hebreos nos da un indicio y nos dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Ahora miren qué interesante, a los 30 Jesús sale de su casa, se va a Juan el Bautista, él lo va a bautizar, y ahí sí el Padre habla. A los 12 el Padre no dijo nada, pero a los 30 el Padre dice, este es mi Hijo amado con quien estoy complacido. Hermoso. Y se me hace la piel de gallina y no soy de River. Miren, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me rompiste el corazón. un desliz almático, sigo espiritual. Es el Padre el que dice, estoy complacido con vos, y él sale de su casa. Él no viene de hacer milagros, no tiene discípulos, no lo conoce nadie, él no es nadie naturalmente hablando. Sin embargo, Dios está complacido con el que es una piedra acabada. Y a mí me impacta mucho que él no salió a hacer un levantamiento social contra Roma que estaba invadiendo la tierra. Él lo único que sale y dice, yo solo voy a hacer lo que escucho y veo hacer al Padre. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Miren qué tremendo. Y él sale de su casa. Cuánta responsabilidad tenemos, y vuelvo a la historia de las piedras vivas, ¿no? De formar a nuestros hijos en nuestra casa para que ellos tengan la habilidad, la capacidad, la inteligencia espiritual de escuchar al Padre. Y eso es lo que le enseñamos en nuestras casas a nuestros hijos. No son autónomos, no pueden hacer lo que quieren. Dios, esa es la vida espiritual. Yo no soy autónomo, yo soy administrador, Dios es el dueño de todo, y mi función es escuchar y obedecer. Obviamente no es un regimiento militar, pero sí es un entrenamiento de perfeccionamiento de las piedras, de formación de las piedras, para que terminen acabadas, para que Dios las pueda usar. Y Efesios 4 nos habla de esto que mencionaba recién Denise. Dice que Dios estableció las 5 gracias ministeriales en la iglesia para que perfeccionen a los santos, no para que formen a los santos. Perfeccionar es pasar una lijita, sacar una aspereza y ya está listo porque ya viene formado. Es un último retoque, un último detalle. Ahora miren, seamos sinceros como iglesia, cuánto tiempo hemos perdido, generaciones se perdieron teniendo que formar a la gente cuando debería haber venido formada de su casa. Entonces, asumamos de nuevo la responsabilidad del diseño original. Dios estableció el Ministerio de Educación en la casa, no al Estado. Deuteronomio 6 nos habla de esto, en instruir al niño en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, todo el tiempo, a tus hijos, los hijos de tus hijos, a tus nietos, tus bisnietos. El Ministerio de Educación está en la casa. Esto, más práctico que esto, a ver, si les queremos dejar una tarea para que cada familia pueda llevar adelante estas semanas que vienen, esto es bien práctico. Es nuestra responsabilidad como familia formar a nuestros hijos. Y si en eso hay ruido, no importa. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Es normal. Es un ruido que tiene un sentido. No es que estamos todos agarrándonos, que estamos todo el tiempo discutiendo, que todo un griterío, que todo porque sí. Es una formación que necesitamos recuperar en la familia. Entonces salimos de la casa, salimos de la familia, por así decirlo, y estamos listos. Claro. Nuestros hijos, nosotros colaborando con la edificación de la iglesia, colaborando con que Dios lo ha visto. ¿Sí? Sí. Digo, como padre entonces seríamos una especie de consejo de educación provincial, ¿no? Una cosa así que toma las decisiones dentro de la casa, ¿no? Así es. Más o menos, digo, como para hacer un paralelo. Así es, tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos y que ellos sepan, y vuelvo al texto de Colosenses 1, el apóstol Pablo sabemos que hacía carpas, sabemos que no tenía problemas en trabajar para sostenerse, sin embargo, él literalmente dice, para eso trabajo y me esfuerzo, lucho y trabajo para presentar a todos perfectos en Cristo. Nuestros hijos son la 5ª generación de creyentes, y si nuestros hijos se preguntan para qué nacieron, algo está mal. Nuestros hijos saben, hoy ustedes le preguntan 15, 18 años y ellos saben que su trabajo en la tierra es presentar a todos perfectos en Cristo.
Después podrá ser psicólogo, podrá ser astronauta, albañil, Profe. ama de casa, profe de inglés, lo que quiera que te guste hacer, bienvenido De sea. matemática. Bueno, pero nuestro verdadero trabajo es presentar a todos perfectos en Cristo. Somos embajadores de reconciliación. Ese es nuestro trabajo. Notificadores de que ya fueron reconciliados con Dios en Cristo. No hay trabajo más sublime que eso. Entonces, de esa manera, con el sentido, con el propósito, la familia se vuelve sólida, el matrimonio se vuelve sólido. Ya no hay más la opción de decir esto no funciona de 23, un modelo más nuevo. No, porque estamos metidos en un proyecto mucho más grande que nosotros, que es ser colaboradores con Dios en el avance de su propósito eterno, que Dios se dé a conocer a través de nosotros, de personas comunes y corrientes que en lo doméstico viven a Cristo como su vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es el Evangelio. Y es sublime, es una realidad. Miren, yo soy psicólogo y les puedo decir, no hay nada en la psicología que te pueda hacer vivir lo que Dios nos hace vivir. Y es la tecnología de la cruz. Dios puso su naturaleza, su vida en nosotros y nos trasladó a otra realidad. Si nuestros hijos pueden entender que en Cristo fueron trasladados de muertos a vivos, de huérfanos a hijos, de enemigos a reconciliados, y están ahora en esa realidad eterna, absoluta, y que nada los puede sacar de ahí, Como que ya, wow, ya con eso es. nuestros Ajá. hijos salen y son dinamita, son como el Salmo 127, la flecha en mano del guerrero. No, mirá, no voy a tener hijos porque mirá cómo está el mundo. No, es justo al revés, que se agarre el mundo cuando envío la flecha que es mi hijo. Es justo al revés, es una tecnología, el Evangelio es algo glorioso, y yo los animo a que le pidan al Señor que le abra los ojos para verlo en su casa, para vivirlo en su casa, todos los días, 24/7. El Evangelio en esta pandemia, si hay algo que se vio, que el verdadero Evangelio funciona, que es Cristo en nosotros, del Espíritu Santo operando en nuestro interior. Y miren qué poderoso es que Romanos 8 dice que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Si nosotros se nos abrieran los ojos para entender que el poder más grande del universo opera en nuestro interior, les puedo asegurar que nuestra vida cambia para siempre. Ahora, también la pandemia ha evidenciado que la religión no sirve para nada y que no la puedo sostener. Entonces la gente se quedó sola, tirada en su casa, sin poder tener acceso a Dios, pensando que necesita un lugar. No, Dios está en tu vida, Dios vive en nosotros. Qué consuelo glorioso. Dios no está perdido. ¿Dónde está Dios? En mí, vive en mí. Pase lo que pase en el mundo. Eso es sublime, y es nuestra responsabilidad transmitirle eso a nuestros hijos. Sí, No como no está en una estructura, ¿no? No está en una estructura y no está en una organización, sino que está vivo y más que nunca, ¿no? Y la iglesia activando y moviéndose. Es que si la organización colabora con esto, sí está. Claro. Pero si la organización Seguro, vuelve un fin en sí mismo, perdimos la vida. tal cual. A eso iba, tal cual. Es así. Qué verdad tan poderosa, ¿no? Así Y, tal cual. y bueno, creemos que ya le hemos quitado unos cuantos minutos a ustedes. La verdad estamos bueno, muy, muy agradecidos. En principio nosotros por ser parte de nuestro living, en este caso, nos sentimos privilegiados o en primera fila, ¿no? Nosotros si fuera el templo, estaríamos en primera fila ahí mirándolos. Faltó pasarnos el escuchándolos. mate ahí. Claro. Si fuera un taller, ¿no? Como aquella, no, estaríamos compartiendo un mate. Pero bueno, sin embargo, también esperamos que pronto puedan visitarnos físicamente. Es como que eso no se reemplaza, ni esto reemplazaría eso, ¿no? Pero el abrazo ese sería bueno tenerlo en algún momento, y esperamos, bueno, pronto poder recibirlos. Si es que los largan de allá también, ¿no? O sea, con el permiso de todos allá. De muchos lugares están esperando que ni bien abran. De hecho, iba a estar ahora en julio en Panamá, en Ecuador y en Colombia en una vueltita, y no se va a hacer. Y me apena, no amo viajar, pero por la edificación, contacto, sí. y los hermanos. Apenas nos liberen, iremos a donde Dios disponga. Vivimos para eso. Estamos para servirles. Nos dedicamos a eso. Así que un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Gracias por la generosidad, la hospitalidad de recibirnos. Para nosotros es un placer enorme, en serio, y nos edificamos juntos, y estamos juntos edificando su casa espiritual. 1 Pedro 2:5, después estudienlo, familia. Estamos siendo parte de una iglesia gloriosa, poderosa en la tierra, de una iglesia gigante, millones y millones que aman a Cristo. Es sublime, es glorioso. Es así.
creo que va a estar difícil, tenemos una tarea bastante importante por delante, ¿no? Para poder superar tus viajes a Panamá y todo eso, y que sea tentador el sur acá en el Alto Valle. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de onda y vamos a ver si podemos tentarlos con alguna manzana, no sé, sidra, no sé bien qué te gusta, pero bueno, algo vamos a inventar. Vamos a donde Dios disponga, no hay problema, sí, ya saben. Nos subimos al auto, hasta hemos manejado miles de kilómetros, no tenemos problema. Donde Dios abre una puerta, ahí estamos. Es Porque así. es servir una mesa donde comamos junto a Cristo. Y comer, y Pablo, cierro con esto, me tienen que sacar el micrófono. Pero Pablo, No termina mal, pastor. Pablo a los No, Corintios, dale sin miedo, que Pablo a los Corintios le dice algo muy lindo en su primera carta, creo en el capítulo 10, y dice, aunque somos muchos, somos uno porque comemos todos el mismo pan. Y poder estar en esta mesa donde comemos el mismo pan y estar en todo el mundo comiendo el mismo pan es glorioso. Y ser de una misma familia, ser todo de un mismo sentir, de un mismo parecer. Así que estamos, esa es la vida. Estamos felices de compartir este tiempo. Gracias por esta invitación. Gracias. Un placer y Gracias un a honor. ustedes. Les leemos el último mensajito que dice: un gran abrazo, queridos Denise y David, Graciela y Rubén Gasparini. Ok, Qué bueno. gracias, qué lindo. Sí. Acá también tenemos la compu prendida, así que miramos los mensajitos. Ah, bien. bien. Nosotros, mira, para darte una idea, acá tenemos no sé qué cantidad de dispositivos enfrente de nosotros. Tenemos una tableta, un teléfono, otro teléfono, una compu, otra compu, otro teléfono, en serio, ¿no? Es una cosa que ya no sabemos para dónde mirar por momentos. Pero es este tiempo, ¿no? Es un poco parte de este tiempo, el paisaje en casa, ¿no? Casi que A donde Rubén y Graciela levantás algo hay una pantalla, ¿no? Sí, a Rubén y Graciela siempre los recordamos con cariño, nos recibieron la vez que fuimos, nos recibieron ahí en el hotel, después nos llevaron a tomar una leche muy rica al lado del arroyito ahí en Neuquén, del río ahí. Hermoso Sí, viaje fue. así A mí que- me entusiasma, me súper entusiasma. Y Bien, nos acordamos qué bueno. de muchos de ustedes. Y si se lo acuerdan después de tantos viajes que tienen, a algún punto sumamos, ¿no? Nos acordamos, nos Bueno. acordamos. Lorena Pérez nos escribe: con Tito agradecidos, hermoso encuentro, tremendo mensaje. Y Iliana nos dice: el libro es una bomba, no duden en pedirlo. ¿Sí? Esa es mi prima, vamos prima. Bueno, hablábamos con ella que el libro está espectacular para trabajarlo en familia, para leerlos. Así es. Nosotros leímos la primera parte y es leerlo y volverlo a leer, no avanzamos porque es profundo lo que Bueno, dice, está ¿no? disponible. Los que quieran colaborar está en Amazon y si no, no tengo problema en enviarlo gratuito en PDF, así que me escriben al mail que encuentran en nuestras redes. Y si no, siempre también en el canal de YouTube, David Firman, tenemos muchas predicaciones que solemos subir para colaborar con la edificación. Así que todo lo que podamos servirles, cuenten con nosotros. Buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo por este tiempo. Realmente nos han bendecido, nos han desafiado. Y bueno, queremos, para terminar, que ustedes puedan estar orando por los matrimonios que han estado compartiendo esta transmisión, ¿sí? Para que todo lo que hablamos se lleve a la práctica en nuestras vidas, en nuestra familia. Y también los bendecimos a ustedes desde acá, para que sigan impartiendo todo esto que el Señor les ha mostrado, les ha revelado, y agradecerles, ¿sí? Por ser parte de esta gran familia y estar con esa disposición a bendecirnos a nosotros y a tantos más, ¿no? Bueno, Así que agradecidos con el Señor por sus vidas. un placer enorme. Gracias por esta oportunidad. Oremos juntos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Papá, por este hermoso tiempo que hemos compartido. Gracias por esta hermosa mesa que preparaste para nosotros, para poder edificarnos juntos, para que un velo más se caiga y podamos ver más claramente la realidad eterna que pusiste en nosotros por obra de la cruz. Gracias por esa hermosa, gloriosa obra de la cruz, por medio de la cual podemos nacer de nuevo, por medio de la cual somos reconciliados, somos amados, somos justificados, somos santificados. Gracias, Señor, porque nos has trasladado a una realidad eterna, una realidad de victoria, una realidad gubernamental de la cual somos parte ahora. Te ruego que abras nuestros ojos
Señor, nos unimos a cada matrimonio, a cada familia aquí, congregada, reunida espiritualmente en esta transmisión, y te ruego que en cada casa ahí donde están y los que van a ver este video después, que puedas abrir nuestros ojos para ver tu realidad, que es la verdadera realidad. Para los que nacimos de nuevo, esta es ahora la verdadera realidad. Señor, que podamos administrar esta vida, que podamos mirar, entender, administrar todo lo que hacemos, gestionar toda nuestra vida desde esta realidad eterna y absoluta, como hijos tuyos, como coherederos con Cristo, sentados en los lugares celestiales, en un lugar de victoria absoluta. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestros hermanos ahí en Cipolletti. Señor, los bendecimos, hablamos bien de ellos. Señor, que se manifieste tu luz, que tu luz vaya en aumento en ellos y en cada uno de nuestros hermanos. Señor, y que juntos podamos seguir avanzando hacia la madurez hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Gracias, Señor, gracias. Nos sentimos honrados por este tiempo. Gracias por tu asistencia con tu Espíritu Santo para que esto no quede solo en conceptos, sino que se transforme en vida en nosotros. Señor, gracias. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. 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 Los Los amamos. abrazamos. A todos. Gracias, en serio, estamos muy, muy agradecidos de corazón por el tiempo dedicado y separado para nosotros. Bueno, fue un tiempo en familia y lo sentimos de esa forma, así que sepan que les vamos a tocar el timbre cuando vayamos a Rosario, es una ciudad que nos gusta, tenemos familia por allá, así que quizás... Sí, cantaba acá Sí. un muchacho por acá. Sí que no están de viaje, ¿no? Claro, por supuesto, vamos a tener que llamar antes, pero por ahí caemos en alguna... Bueno, las puertas, No, bueno. en mi casa es vuestra casa. Así es. Gusto, con gusto. Con todo. Bueno, un abrazo enorme y saludos a todos los que estuvieron ahí también conectados. Recuerden Saludos que a cada mañana... familia, gracias por estar ahí, gracias por los mensajes, recibimos el cariño y como decía David, somos una gran familia y así lo sentimos, ¿no? Locura para el que no cree, pero para los que tenemos esta fe, vemos que es así, somos una gran familia. Así es, así es. Bueno, los abrazamos. Bueno, Igualmente. un saludo a todos. Adiós, Nos abrazo. vemos. Chao, chao. Chau, chau, Chao. chau, chau.